Hoy te voy a enseñar a hacer este bolsito con tela de jean reciclada. Bienvenidos una vez más a mi canal y te invito a quedarte hasta el final. Y como siempre, los moldes te los dejaré en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Y sin más demora, comenzamos. Para la parte externa vamos a utilizar tela de jean reciclada. También pueden utilizar el material que más les guste. Para el interior estoy utilizando tela de gros y lo vamos a combinar con material sintético. Para algunas piezas voy a utilizar friselina para darle un poco de rigidez, pero pueden utilizar cualquier tipo de entretela. Y a la base le voy a colocar una pieza de pólex. Vamos a necesitar un cierre de 30 centímetros, 1 metro con 38 centímetros de espagueti para el vivo, 2 hebillas y 2 medialunas base 20 milímetros y una correa desmontable que la traigo previamente confeccionada. Aquí arriba te dejo el link de cómo se hace, pero también te lo dejaré en la descripción de este video. Vamos a necesitar cinta bies, en este caso de 20 milímetros. Y comenzamos la confección. Lo primero que haremos será unir la friselina o la entretela que vayan a utilizar a las piezas delantera y trasera, a la base y a los laterales. Y antes de cerrar la base le vamos a colocar la pieza de pólex. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo delantero. Enfrentamos derecho de la pieza externa con el derecho de forro y cosemos por los laterales. Le damos vuelta y en la parte superior le vamos a coser la cinta bies de sintético. Ahora lo cosemos en la pieza delantera. Centramos bien y cosemos por ambos lados y por la parte de la base. Lo siguiente que haremos será armar las manijas. Doblamos de esta manera y pasamos doble pespunte. Primero colocaremos una en la pieza trasera. Desde el lateral marcamos 5 centímetros, desde el borde superior 11 y donde se unen ambos puntos vamos a colocar la manija de esta manera y sujetamos. Sujetamos el otro extremo en el otro lado y cosemos. En la pieza delantera le vamos a colocar las hebillas. Tomamos los portahebillas y los vamos a doblar de esta manera. Yo voy a utilizar cinta adhesiva doble faz para pegar los bordes. Ustedes pueden utilizar algún tipo de pegamento. También le pueden pasar un pespunte a cada lado. Ahora vamos a abrir un orificio en cada una de ellas en la parte del centro. Luego colocamos cada una de las hebillas de esta manera. Y las vamos a colocar a la misma distancia de las manijas de la pieza trasera, que nos va a coincidir con el ancho del bolsillo. Y ahora le colocamos las manijas. Medimos de esta manera
y le abrimos los orificios. Lo siguiente que haremos será coser la base. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno. Doblamos la pieza de esta manera y cosemos por los laterales. Le damos vuelta y en la parte superior le vamos a coser la cinta 10. Ahora vamos a unirlo a la pieza del forro. Lo colocamos a una separación de 2 centímetros del borde inferior, bien centrado, y sujetamos. Luego los laterales le vamos a hacer esta forma y también vamos a sujetar. Esto lo haremos en ambos lados. Y en la parte inferior le haremos pequeños pliegues. Cosemos por el contorno y le pasamos también una costura por el centro para dividir los bolsillos. Ahora vamos a coser el cierre. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado del cierre. Lo siguiente será colocarle el deslizador. Lo pasamos 2 veces para que ambos lados nos queden cerrados. Y a continuación le vamos a coser el forro de la base. Primero lo sujetamos de esta manera. Y luego cosemos ambos lados. Le damos vuelta y unimos el forro a la parte externa con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar los laterales. Comenzaremos por los bolsillos. Unimos revés con revés de la pieza externa y del forro y cosemos por todo el contorno. Luego le cosemos la cinta bies de sintético en la parte superior en ambos bolsillos. Ahora le vamos a colocar el bolsillo a cada lateral de esta manera y los vamos a unir con un pespunte. Lo siguiente será armar los portamedialunas. Estos los vamos a doblar de esta manera y los vamos a pegar. Yo utilizaré cinta adhesiva doble faz. Si no tenemos pegamento, también los podemos coser. Luego le colocamos la media luna de esta manera, doblamos y lo vamos a coser guiándonos por el borde del bolsillo bien centrado.
En el siguiente paso vamos a colocarle el vivo, pero antes vamos a forrar el espagueti de esta manera. Marcamos el centro en ambos laterales y lo vamos a coser de esta manera por todo el contorno. Primero lo voy a sujetar. Y de la misma forma vamos a coser el otro lado. Ahora le vamos a colocar el forro, pero esto pueden hacerlo antes de colocarle el vivo. Lo siguiente será unir los laterales al cuerpo. Primero vamos a marcar el centro de todas las piezas. Luego hacemos coincidir las marquitas de esta manera y sujetamos. Luego cosemos para unirlas. Y a continuación le colocamos la cinta 10 para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para unir el otro lateral. Luego le damos vuelta . Le colocamos la correa y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.